vida tiene una certeza, es que se termina, pero también tiene una sorpresa. Morirse cuesta mucha plata. Hay dos formas de entrar en una funeraria: caminando o acostado. Siéntese. Tenemos un problema. ¿Qué es lo que está pasando? Es una joda de muy mal gusto la vejez, Atilio. Salud. ¿Y qué andan ustedes? ¿Jugando el juego de la vida? Los Justos es una película que está interpretada por Arturo Puig, Claudio Risi y Claudia Lapacó, que son unos abuelos de un geriátrico. Se enfrentan a una mafia que está vinculada con negocios de la muerte, pero además se enfrentan a sus propios miedos, a su propia sensación de que ya no tienen ninguna utilidad, ningún sentido a su vida. Y un poco la intención del título también es que Los Justos es ese enfrentamiento de la vida contra la muerte de alguna manera, más allá del plano policial que tiene la película. La idea no era quedarnos solamente con que fueran abuelos, porque también le puede pasar a gente joven eso, el sentirse inútil, la soledad, el abandono, no es nada más algo de gente grande. A partir de ahí empezamos a encontrar como la vitalidad de estos personajes que se sentían también útiles, motivados capaz por intereses propios, pero después también encontrando una sensación de grupo, como de colectivo, que nos parecía también un tema a tratar. El encuentro a partir como del sentido. El tener un sentido y el encuentro con los demás para poder sentirse vivo tiene que ver un poco con eso. La comedia es un género que tiene una tradición muy grande en Argentina, también en el circuito comercial, para que la película pueda ser producida, vinculándome con películas quizás del cine clásico de Lubitsch, Preston Sturges y también de Argentina e italianas. A partir de esa combinación de universos empieza a surgir la película, que tiene como disparador el mundo de los abuelos, que era un mundo que me parecía interesante explorar, donde era como algo potencialmente como una cárcel, ¿no? Algo de encerrado pero a la vez liberado. La película se filmó en Buenos Aires, el geriátrico es en Acasuso, en una casa que ambientamos, y después tiene el cementerio de Avellaneda. Es un cementerio muy importante de la historia argentina, parece por momentos el de Recoleta porque tiene unos monumentos bastante importantes, medio abandonado, a la vez también es un lugar donde había fosas de la dictadura, tiene una historia con Argentina particular ese cementerio, y en un banco en Reconquista, acá en Plaza de Mayo. El desarrollo del guión fue a partir de una premisa y de un par de sinopsis que fuimos desarrollando con los productores, y a partir de ahí, en un periodo de 6 meses, un año, se terminó de trabajar el guión para poder hacerlo película, y también trabajando en relación a la producción del guión para poder hacerlo realidad acorde a las posibilidades de producción. El trabajo con los actores fue muy lindo. En principio, la posibilidad, a partir del contexto de la pandemia, de poder trabajar con actores que capaz tenían otro tipo de limitaciones en su agenda, eso nos hizo bastante posible trabajar con actores que nos interesaba, que pertenecen al universo de nuestro imaginario audiovisual. Arturo Puig, Claudia Lapacó, Claudio Risi también estaba más actual por sus trabajos en la televisión últimamente, pero fue un privilegio, la verdad, poder ser parte de una experiencia con ellos y acompañado también por ellos, porque también ayudaron mucho a la construcción de los personajes, del tono y demás. Y fue un hallazgo, la verdad. Me encontré trabajando con actores, pero a la vez también con personas que son parte, como te decía al principio, de una historia del audiovisual o de la cultura argentina de alguna manera. Mucha experiencia, muchas ganas también de compartirla, por esto que te contaba al principio de la pandemia, donde para muchos fue el primer trabajo después de sus casas. Claudia venía de una experiencia personal difícil y tenía sus miedos, pero también se animó y fue una experiencia espectacular trabajar con ella. Claudio, lamentablemente, bueno, ya no está, pero fue también una cosa muy linda trabajar con él. Y bueno, y Arturo, que carga el arco entero de la película. Y en ese imaginario, obviamente, en nuestra generación es Grande Pa, que como que figura en nuestra cabeza todavía. Y había algo también de ver a ese personaje en un geriátrico, como que pasaba mucho tiempo después con ese personaje. Y fue la verdad que un placer. El desafío fue en general todo, la verdad. Las escenas con muchos actores coordinando, muchos como puntos de acción con extras y demás, con los abuelos que acompañaban, no eran todos profesionales. Entonces había como una combinación ahí de elementos que lo hacía muy vital, pero también tenía su demanda de energía, poder coordinar esas capas de acciones que sucedían. Y después, en general, toda la producción por la pandemia también estaba atravesada por ciertas precauciones que había que tomar, y fue muy importante el acompañamiento de parte del equipo de producción, de la asistente de dirección, para poder organizar las semanas de rodaje y hacer posible una película que tiene su ambición de producción con los recursos que teníamos. Así que debe haber habido escenas más difíciles que otras. Ahora no me acuerdo en particular cuál. Este es mi primer largometraje. Hice otra película más experimental en la etapa de formación de la facultad, que al final
cortometrajes como un corto, ese tipo de experiencias. Y esta es una primera película en un marco también de producción a través de la ayuda del instituto y privados. Entiendo que es una combinación particular de cómo hacer algo sin perder libertad, pero a la vez también encontrando un canal de exhibición. Me acuerdo cuando estudiaba, decían hay que entretener pero con significado, con un mensaje. Me gustaría poder combinar esas dos cosas. No es fácil, no sé si lo hice del todo, creo que lo podría haber hecho mejor, pero lo intenté en esa dirección, entretener con un mensaje. Por un lado, el cine argentino en el cine lo veo muy limitado, la verdad, porque si no son películas que tengan un respaldo de promoción y de interés muy grande, es como si no hubiera cine argentino en el cine, exceptuando en los canales de exhibición del Inca y demás. Si no, en el cine comercial es como casi que si no estuviera. Las plataformas también monopolizan mucho la ventana de poder ver películas más allá del cine que está, pero que para el cine nacional es muy difícil todavía, excepto algunas películas que tienen mucho peso. Hay, pero me parece que hay una combinación de plataforma que tiene una forma de contenido medio predigerido. Lo veo con mucho potencial para seguir creciendo, también recuperando cosas que ya se hicieron y que vale la pena no perder. Me parece que no es un problema solamente del cine, en general me parece que muchas veces algunas cosas que se hicieron bien no se sostienen, no se cuidan y hay que volver a empezar todo el tiempo. Es una pena, el cine en particular era una industria o es una industria que tiene una tradición más sostenida en el tiempo y que me parece que vale la pena estar a la altura de esa historia y poder seguir construyendo en esa línea. Y no solo por argentino, de inquietudes si querés de esta región, porque tampoco argentino, un concepto bastante también abstracto, pero por lo menos de estas regiones, con estas caras, con estas geografías y demás.